Saludos, aquí continuando una serie de videos relacionados a lo que es la Biblia y lo que la Biblia ha significado en la historia para mí y tal vez lo que ha significado para ti. Y si no, reconocer cómo en la historia esta magna librería, esta hermosa literatura histórica nos ha influenciado de una forma directa o indirecta. De eso se trata este video y voy a comparar y a compartir cómo nuestra historia ha formado nuestra fe. Y cuando digo fe no me refiero a, como decir, nuestra fe espiritual o religiosa, sino me refiero a nuestra fe como nuestras creencias en el entorno de nuestra vida natural, social y la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, partiendo desde ese punto, quiero compartir esta historia y es una relación matrimonial donde después de casarse en la primera noche, después de su luna de miel, la esposa le dice al esposo que le va a hacer el plato tradicional de su familia. Y este consiste en un meatloaf, un canto de carne suculento. Y según ella le decía a él que este es el plato tradicional de generación en generación en su familia. Cuando ella lo sirve a la mesa, pues le corta 2 pedazos de cada extremo del meatloaf y delante de él, en vez de servírselo, ella los echó al zafacón. Y él le pregunta, amor, ¿pero por qué desperdiciaste y botaste esos 2 pedazos? Pensé que eso era lo que me iba a servir. Y ella le dice, bueno, yo siempre desde chiquita vi a mami que cada vez que cortaba y se lo iba a servir a papi, pues botaba los dos cantos. Pero en realidad no sé por qué, nunca le pregunté. Siempre la vi haciendo lo mismo, pero nunca le pregunté. Y él le dice, pues vamos a llamarla para saber por qué. La llaman a la mamá de la nueva esposa y la mamá le dice, mira, para contestarte la pregunta que me hacen de por qué yo cortaba los pedazos de carne, pues te diría que no sé, porque también yo hice lo mismo. Yo lo hice porque siempre vi a mami que cada vez que nos servía, pues yo la veía a ella en la cocina que cortaba los 2 pedazos y los echaba al zafacón. Nunca pues me dio con preguntarle a mami, sino mami sabía lo que estaba haciendo. Pues él le dice, podemos llamar a su mamá para entonces preguntarle y saber, tratar de saber el por qué, porque tengo esta curiosidad. Me sorprende que ustedes hayan votado y ahora estoy intrigado en conocer el por qué. Vienen y llaman entonces a la mamá de la esposa y le preguntan, mira, aquí a punto de comerme el plato tradicional, el meatloaf, y te quería preguntar por qué ustedes le cortan los extremos y los botan al zafacón. Y la señora le contesta y le dice, mira, mijo, era pues porque yo tenía una cacerolita bien pequeña y cuando compraba el canto de carne, como era más grande que la cacerola, pues le tenía que cortar los 2 extremos para que entonces me cupiera en la cacerola para así yo poderlo cocinar y entonces después servirlo. Y esa es la realidad de por qué yo cortaba los cantos de la carne. Y entonces es como decir, la moraleja de esta pequeña historia que uso como introducción nos refleja realidades de nuestra vida que generalmente pueden ser aplicables. Y es como nosotros desde niños podemos aprender tradicionalmente ciertas cosas y como vienen por los medios que nosotros más confiamos, ya sean nuestros padres, ya sean maestros, ya sea en el caso de las iglesias, ya sea aún de las instituciones gubernamentales, pues tenemos nuestra fe, nuestra creencia en que todo lo que hemos aprendido históricamente es meramente la verdad. Y eso así siempre se nos ha enseñado desde niños. Inclusive,
como ven la camisa que tengo puesta aquí, cuando los sábados por la mañana, como chamaquito, que mucho disfrutábamos los muñequitos y comiéndonos un poco de cornflakes con leche y eso. Y así pues disfrutábamos nuestra niñez. Ahora trayendo en la historia práctica, así desde niño, comenzamos a ir a las escuelas y aprender concerniente a nuestra vida humana, lo que significa ser un ser humano, aprender la suma y la resta, aprender en cuanto a la ciencia, aprender en cuanto ya sea a deportes, en cuanto a ya fuese la historia, en cuanto a diversión, comida. Desde niño comenzamos a aprender prácticamente todo en las escuelas y también en el área de nuestras creencias religiosas. También aquellos que íbamos a una iglesia, también desde niños comenzamos a aprender sobre Dios, la esencia suprema, sobre el Creador, sobre su palabra, sobre la humanidad, sobre su plan. Hemos aprendido a través de la historia, pero comenzando desde nuestra niñez, todo este marco referente basado en múltiples historias que han venido a formar ahora en nuestra transición en la vida de niñez a adulto, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias. Entonces, en la historia real, para muchas personas, pues ven la Biblia como algo que es solamente concerniente a aquel grupo de personas que se relacionan a algún tipo de religión y pues por eso necesitan la Biblia para que los ayude en su vida y todo eso. Y así lo ven un grupo de personas. Prácticamente la Biblia y las historias aquí no tienen nada que ver con su realidad y con sus creencias. Otro grupo de personas, ya el grupo de personas cristianas o religiosas, pues sí, entonces ven la Biblia como el plan histórico creado y mapa a uno a seguir, donde está lleno de historias que todo persona pues puede ser influenciado y donde todas las historias pues que ahí se hablan, pues cómo uno se puede relacionar y eso son significantes solamente entonces para los que son religiosos o cristianos. Hay esta gran, división, si pudiéramos decir, cuando en sí en la realidad he aprendido que la Biblia y las historias que aquí se encuentran han sido conformadas para todo el mundo. Y entonces algo interesante es que la Biblia es una librería más, si uno pudiera decir, como más social. No es religiosa. Cuando uno estudia desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema tiene que ver como de una vida bien práctica y no de la forma religiosa que hoy para muchos es. El punto es que es para todos. Por ende, todos debemos de conocer lo que históricamente esto significa. Dijo y quiere decir porque encuentro que es vital para nuestra realidad. Si conocemos bien el pasado, entenderemos mejor nuestro presente. Pero si no conocemos el pasado como históricamente y la realidad de la historia, y solo lo creemos de una posición de nuestra fe por cómo nos lo enseñaron, y así lo aceptamos desde niños, bueno, pues lo que yo aprendí y entiendo del pasado es la realidad, porque así fue como me lo enseñaron, ya fuese en la escuela, mis padres, o en la iglesia, o en la sociedad, o a través del gobierno y todo eso. Pues
tiene que ser una realidad. Y yo te invito hoy en día con una mente objetiva y adulta a reconsiderar tu fe, tus creencias en cuanto a todo por el presente que estamos viviendo. Mira, comparto unas notas que tomé hace un tiempo atrás relacionadas a esto que estoy hablando. Y dice, tenemos un problema con la historia que creemos y la podemos resumir así. Este problema que tenemos, así lo resumo. A nosotros nos ha enseñado un sistema fundamental de creencias que básicamente están fuera de sincronización con la realidad que vivimos y con lo que hoy conocemos como hechos reales de cómo la historia ha operado y también cómo el ser humano es y funciona. Lamentablemente, la mayoría del conocimiento y creencias que tenemos, que consideramos supremamente importantes, concerniente a nuestra realidad, necesitan ser nuevamente definidas con una mente adulta y apta para preguntar, para revisar, para investigar todo lo necesario para así afirmar o desaprender las ideas e imágenes que nos indoctrinaron desde niño. Estuve la fundación de nuestra fe, de nuestras creencias, fue originada desde nuestra niñez. Y algo peculiar en nuestra niñez es como en esta nota, ¿sabe? Que cuando uno como niño, uno no tiene la capacidad de cuestionar, de preguntar, de racionalizar, de meditar, de esperar un tiempo para antes de decidir, uno estar seguro de que entiende por qué uno decide ser o hacer X o Y cosa. No, todo desde niño aprendemos y esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, y todo el panorama histórico de nuestra vida pues se nos explicó, se nos dijo, y a eso le dijimos, así es. O en otras palabras, amén. Cuando en realidad, históricamente, demuestre algo totalmente diferente. Y por ende, considero necesario el volver a examinar con diligencia lo que llamamos la Biblia y esta serie de libros significativos en nuestra cultura y en nuestra tradición, porque en ellos conllevan tanto peso histórico que mal entendido y mal interpretado causa en nosotros inseguridad o aún, como decir, nos puede hasta aún mantener en una niñez emocional o en una niñez espiritual totalmente innecesaria. Y entonces por eso considero importante y te invito a volver a examinar. Mira, antes de irme quiero dejar algunos puntos de por qué esto es significante. Vuelvo y te repito, por nuestra realidad, lo que estamos viviendo hoy.